Buenos días a todos. Y bueno, sí, esta sala está acondicionada para tener la transmisión en línea, que realmente el objetivo es más que la asistencia, la transmisión. Y sí, les suplicamos que cuando tengan alguna pregunta o comentario, nos lo indiquen para que escuchen sus compañeros de línea, porque luego cuando yo me retiro, me mandan un chat con todas las dudas y me dicen, es que ya no escuché el comentario, y yo, se estaban riendo, pero cuenten el chiste otra vez, y cosas por el estilo. Y en realidad este curso que vamos a tratar, nos vamos a enfocar no tanto en aprender a hacer contratos, porque no es el objetivo, de pronto no es el área, no es la materia en la que intervengamos los contadores, sino más bien el objetivo de este curso es entender qué elementos de los contratos debemos de conocer, cómo saber si un contrato es correcto, cuáles son los objetos que debemos de buscar, y sobre todo las diferencias entre distintos tipos de contratos, porque de pronto vamos a descubrir que confundimos, por ejemplo, el arrendamiento con el comodato. Y bueno, los dos son aplicables a lo mejor para la misma cosa, pero la diferencia es el tema de la razón de negocio, entonces eso también lo vamos a descubrir. Otro aspecto importante es la materialidad de los contratos, de pronto se tiene la idea de que pues a lo mejor cualquier operación la podemos aclarar haciendo un contrato, y si entonces tú vas con un notario y ratificas las firmas o lo elevas a escritura pública, pues entonces el contrato ya es como, ya está blindado, ¿no? Ya puede materializar la operación, y entonces así realmente vamos a ver que hay contratos que sí requieren elevarse a escritura pública y otros que a lo mejor no, pero al final de cuentas tenemos que buscar esta congruencia entre el contrato, el registro de la operación, el registro contable, y el tema ya sea o de hacer un comprobante de la operación o de hacer una declaración que informe el efecto de ese contrato. Si no tenemos los tres, en realidad va a ser muy complicado comprobar las operaciones. Y por esa razón es que vamos a hablar en cada contrato de qué elementos fiscales tendríamos que cuidar, sobre todo porque de pronto nada más nos vamos con el enfoque laboral a lo mejor y nos olvidamos de ciertos aspectos que podríamos estar considerando. Pues uno de los contratos que a propósito dejé para el final es el tema de los asimilados a salarios. Es de lo más tabú, pero el tema del tabú no es tanto el esquema del pago de la asimilación, sino vamos a ver que el tema son algunos requisitos fiscales y laborales que a lo mejor no se están contemplando adecuadamente, pero que en realidad es un contrato que sí está avalado, que puede ayudarnos mucho, sobre todo para operaciones donde de pronto el inconveniente es que la persona física pues no tiene la capacidad administrativa de estar declarando, de estar haciendo pagos de IVA, de llevar una contabilidad, y bueno, a lo mejor la asimilación de salarios puede ser un tema, una opción conveniente, pero vamos a ver también los candados. Y entonces, en este tema vamos a hablar mucho acerca de los convenios, los acuerdos, y van a notar que en muchos de los ejemplos, yo me refiero al tema del matrimonio, porque aunque no lo crean, es uno de los contratos más comunes. Y la gente romántica dice, ¿y a poco lo ves así tan frío, Penny? O sea, ¿cómo que lo ves así como un contrato y nada más? Y la realidad es que estamos viviendo una época donde, sobre todo los millennials, ya no se quieren casar. O sea, por ejemplo, cuando yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan de casados? ¿O estás casado, soltero, etcétera? Y el hecho de que en un curso me digan, voy a cumplir 50 años de casado, así como para mí eso es, wow, ¿no? Porque de repente la mayoría, o me dicen, pues nada más llegué a 10, o llegué a 3, ¿no? Es raro el que ya rebasa los 20, 25 años de casado. Y lo que está sucediendo es que la gente, pues ahora, sobre todo los chavos, ya no concientizan ni creen en un compromiso, ya no se quieren casar, como que viven la vida muy cómoda, ¿no? Entonces cada quien en su casa, tú en la tuya, yo en la mía, y nos olvidamos de situaciones. Y también pues es la mala experiencia que a lo mejor se ve con los papás, porque estaba yo viendo un programa que hablaba sobre estadísticas de familia, y dicen
que nuestra generación es la generación que más se ha divorciado también. Entonces, de pronto, ¿qué pasa con los chavos? Que los millennials, pues dicen, bueno, más o menos la mitad de los chavos viene de familias que por alguna situación o están separados o se divorciaron y obviamente no creen en el matrimonio. Yo en lo personal, el año pasado me tocó vivir que mis dos cuñados se divorciaran en el mismo año y fue una diferencia de meses. O sea, cuando uno fue en enero y otro fue como por marzo. Y para mí fue complicado por mis sobrinos porque a pesar de que ya son muchachos, que ya están grandes, les pegó bastante al grado de que no se quieren casar, ¿no? Y de repente pues los ves con sus novias y me dicen, tía, pues es que yo no necesito un papel para amar a mi novia. Y le digo, no, pues yo también estoy de acuerdo, no necesitas un papel para amar a alguien, pero el papel no es para amarlo, el papel es porque ustedes dos se van a hacer promesas y con el tiempo esas promesas se van a olvidar y es para que las tengan presentes. Y yo creo que a lo mejor lo que está pasando en muchos matrimonios, que de pronto las personas no son las mismas. La semana pasada tú me comentabas que tenías, ¿qué? ¿Cuántos? 17 años de casado. Y yo estoy segura de que tú no eres el mismo de hace 17 años, la verdad. Y tu esposo tampoco, ¿no? La verdad, como seres humanos es normal que vayamos evolucionando, que vayamos cambiando, van cambiando los proyectos. No es lo mismo una pareja con hijos, allá con hijos, incluso hasta los hijos, ¿no? De pronto, pues no es lo mismo cuando van en la preprimaria, que como quiera salen, a cuando ya están en una carrera, por ejemplo, cuando ya estamos más viejos, cuando ya llegan a lo mejor a enfermedades. Y algo que se maneja mucho sobre todo en la religión cristiana es el tema de la renovación de votos. O sea, cada determinado tiempo las parejas de pronto dicen, bueno, pues nos vamos a juntar, te vuelvo a preguntar, tú también, y renovamos ese contrato, por así decirlo, porque van cambiando las promesas a raíz de que va cambiando el ser humano. Y entonces, por eso es que algunos ejemplos los vamos a tocar con el tema del matrimonio, pero la realidad entonces es que necesitamos establecer acuerdos, convenios, los elementos que nos van a ayudar a sobrellevar este acuerdo de voluntades. Y entonces la realidad con el motivo que da origen a un contrato es el tema de distinguir los hechos jurídicos contra los actos jurídicos. En toda nuestra vida vamos a estar inmersos en este tema donde de pronto hay situaciones que tienen algún efecto legal, fiscal, laboral, hay alguna autoridad, hay algún elemento del Estado encargado de vigilar que cierta operación o que cierta circunstancia o se regule o se cumple. Eso lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, los actos jurídicos son acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana. En cambio, los hechos jurídicos no tienen por qué ser voluntarios, sí pueden generar alguna consecuencia jurídica, pero la diferencia es que ahí no está, el elemento no está bajo el control de los seres humanos o de la persona. Un ejemplo de hecho jurídico entonces sería la muerte, o sea, ese no está en tu control, se genera el evento y obviamente ese evento tiene consecuencias, pero pues no está en cuanto a que tú lo decidas. La promulgación de una ley, el nacimiento de una persona, una declaración de guerra o una catástrofe humana, por ejemplo. Ese es el elemento donde sí vamos a ver alguna consecuencia jurídica, pero de una actividad bajo la cual yo no tengo el control. A diferencia de los actos jurídicos, en cambio los actos jurídicos, ahí ya interviene la voluntad del ser humano, ahí interviene la decisión, el quererlo hacer. Y entonces el contrato en general tiene una connotación patrimonial y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos y la función del contrato es precisamente esa, producir efectos jurídicos. Entonces, el equivalente a un acto jurídico, la manifestación de que lo quieres realizar, se conoce como contrato. Ahora, a mí me llama la atención porque de pronto
como es un acuerdo de voluntades, la idea es de que lo hagamos libremente, lo hagamos con conciencia, lo hagamos sin alguna presión, que son los elementos que vamos a revisar. Entonces el contrato es el acto jurídico por medio del cual las partes pueden crear, extinguir o modificar derechos u obligaciones, y cabe mencionar que en la vida de todo ser humano lleva contratos, aunque en ocasiones los desconozcamos. Siempre vamos a estar inmersos en que a lo mejor aunque sean cosas muy simples, siempre va a haber ese acuerdo de voluntades, esa manifestación de lo quiero hacer o pretendemos hacer tal o cual cosa, y el hecho de formalizarlo me lleva al tema del contrato. Ahora, todo esto deriva de un principio jurídico que establece que lo que no está escrito no existe. El problema es que nosotros le llamamos a ese principio papelito habla, y ya estamos inmersos en un modo digital, pero sí siempre se ha establecido que ese acuerdo, esa decisión debe de plasmarse en algún tipo de documento para dejar en claro a qué convenio llegamos. Y entonces, aunque el contrato está destinado a producir efectos dentro del campo patrimonial, se dice que también los puede producir a lo mejor en el campo moral. Entonces, nos vamos a enfocar más en contratos que tienen esos efectos con el tema monetario, pero sí hay muchos tipos de acuerdos que podemos tocar, donde a lo mejor no se trata el tema del dinero, sino el acuerdo consiste en otro tipo de efecto. Y entonces la idea es que esos contratos produzcan el efecto de ese acuerdo, eleven el acuerdo a un documento donde consten las reglas de ese acuerdo, quienes intervienen en ese acuerdo y cuál es el objeto de lo que se trata, el objeto de lo que se trata regular. Por lo tanto, la razón por la cual se decidió hacer un curso de este tema es por esto que vamos a ver a continuación. Cuando surge el CFDI, la factura electrónica, nos empezamos a enfocar demasiado en los requisitos de una factura. Que si las claves del producto, que si las claves del uso, que si la forma, que la descripción, el concepto, etcétera. Y entonces empezamos a detectar que para la autoridad el comprobante fiscal, el CFDI, es un documento, es el primer documento que conoce de la operación. Sí, es el primer documento que conoce de la operación, pero no es el único documento donde consta la operación. Entonces, lo que empieza a suceder es que a la par de que surge la factura electrónica y la contabilidad electrónica, de pronto a nivel contable y administrativo empezamos a crear la idea de que los elementos de la operación deben de estar registrados en un comprobante. Y entonces lo que vale es lo que diga el comprobante. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que de pronto el comprobante tiene una limitante de espacio. La versión 3.3, a diferencia de la 3.2, el espacio de la descripción del concepto ya está más limitado. O sea, no es que tengas así como que todo no sé, una serie de renglones para poder escribir, es un espacio limitado donde vamos a escribir una cierta descripción, pero a lo mejor al escribir esa descripción pues no logramos aclarar de manera muy amplia en qué consiste entonces esa operación, sobre todo cuando se trata de intangibles. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Pues que de pronto empezamos a confiar más en lo que dice la clave del producto que a lo mejor en lo que dice la descripción. Ayer me sorprendió mucho cuando empecé a ver en las noticias que se peleó el presidente con los periodistas porque hubo ahí un mitin en Mexicali, porque lo criticaron mucho por el tema de la tasa en zona fronteriza. ¿Por qué? Porque la gente está molesta. No es lo que esperábamos ni es lo que él prometió. Pues claro que no, pero algo que yo he comentado en muchos de los cursos, yo siento que el presidente no puede hacer todo y aquí el problema yo lo veo en su equipo de asesores, en los que ejecutan realmente a lo mejor la idea, porque la idea no era tan mala, la intención era reactivar la economía de la frontera norte, y si el tema era que para lograr eso, pues tenemos que poner una tasa y regresar a una tasa especial en la zona fronteriza, eso está bien, eso es correcto, pero entonces ¿por qué no cambiaste la ley? Y esa ya no fue decisión del presidente, esa ya fue decisión del secretario de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que lo empezaron a criticar porque es un relajo el IVA en la zona fronteriza.
me tocó estar en enero dando curso fuimos desde Ensenada, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Sonora, por ejemplo, y era un desastre total, y entonces la gente se empezaba a hacer muchas preguntas, desde el tema de, a ver, ¿y qué necesito para facturar al 8? No, pues hacer un trámite, ¿no? De entrada, hacer una solicitud, que te aprueben esa solicitud, si no, no puedes facturar. Entonces, lo que se desató en la frontera es que hay establecimientos que te facturan al 8 y otros al 16. Entonces, acreditas pues al 8 y al 16. Dice el SAT, la última estadística que nos dieron a los PACs, es que solamente el 20% de los contribuyentes obtuvo el estímulo del IVA. Y del ISR ya ni les platico, el 7%, o sea, mucho menos. Entonces, no estamos, no estamos concretando realmente el objeto de la operación. Ahora, algo que me preguntaban mucho en esas zonas. A ver, Penny, por ejemplo, hay una empresa que vende equipo agrícola y me decían, nos dieron un anticipo, Penny, para construir una especie como de tractocamión, pero que trae un almacén como para congelar semilla, ¿no? Lo vamos a construir. El anticipo no es cualquier cantidad, es $1,000,000 pesos, eso nos dieron de anticipo. Aquí la pregunta concreta es, la empresa que nos está pagando el anticipo nos dice, ok, entiendo que por el estímulo, entiendo que por las reglas misceláneas, tú me vas a facturar a lo mejor pues hasta abril, ¿no? Que tienes chance de facturar, pero yo necesito un comprobante de que estoy efectuando una operación y que te estoy dando un anticipo para que construyas este tipo de vehículo. ¿Mande? Sí, más el tema del IVA, ¿sí? Y que me traslades el IVA y todo. Bueno, el problema aquí con esta empresa es que por el tema del estímulo, ellos tomaron la decisión de decir, bueno, sí, yo te recibo tu $1,000,000, el anticipo, lo que tú quieras, nada más aquí el problema es que yo te voy a elaborar un comprobante hasta abril. Sí, pero yo necesito un documento que avale, porque mira, si tú no me entregas el vehículo antes de cierta fecha con estas características, en teoría, pues la operación va para atrás y hay una penalización para ti. Y entonces me preguntaban, oye, pero bueno, tenemos un contrato. Sí, pero a ver, el contrato lo tienes hoy, el comprobante lo vas a hacer a lo mejor hasta abril. Es importante que en el comprobante describas y el concepto que utilices a la hora de establecer qué es lo que estás vendiendo, en qué consiste la operación, coincida con lo que dice tu contrato. Ahora, yo entiendo que hay elementos del contrato que a lo mejor no vamos a poder incluir dentro de la factura, pues por el espacio que tengo limitado en la factura, eso lo sabemos. Y en prestación de servicios pasa lo mismo. De pronto tenemos empresas que a lo mejor cuando elaboran la factura, nada más le ponen a la factura servicios administrativos. Y eso no saben cómo le choca el SAT, o sea, dice, ok, yo sé que son servicios administrativos, pero a ver, aclárame más o menos qué tipo de servicios, o es cualquier tipo de servicio administrativo, o en qué enfocas tu trabajo. Bueno, y entonces, cuando hay revisiones por parte de la autoridad, cuando ya se enfocan en revisar el comprobante, incluso en las famosas visitas de expedición de comprobantes, uno de los elementos más controvertidos es el tema de las descripciones. Lo que dice esta tesis es, en materia de emisión de comprobantes, es que deben de contener la descripción del servicio, dice, lo que no implica que sus pormenores puedan constar en un documento distinto para determinar qué integra el servicio o uso o goce que amparan. Es decir, se entiende que el comprobante lo que avala son los elementos de la operación para indicarme en qué consistió la operación en ese momento dado. Pero cuando de pronto en la factura es impráctico o imposible detallar en qué consiste toda esa operación, sobre todo cuando se trata de servicios, no hay
vamos, una limitante o una prohibición para poder hacerlo en un documento posterior, es decir, para poder hacerlo a través de un contrato. Es decir, en este contexto, si los comprobantes no limitan el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, ya que de considerar que los exhibidos por los contribuyentes no amparan la transacción realizada, puede requerirles toda la información relativa y, en su caso, no acceder a su pretensión atendiendo a las particularidades de cada caso. Por mayoría de razón, se concluye que la descripción del servicio o del uso o goce que amparan invariablemente debe cumplirse especificando el servicio prestado o el uso o goce que amparen de manera clara, dando la idea de algo delimitado en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así como a los objetos sobre los que puede otorgarse su uso o goce, es posible que sus pormenores se contengan en un documento distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra esa prestación de servicio o eso sobre lo que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para determinar caso por caso la procedencia de la deducción. Es decir, se vale que tengamos una factura con una descripción pues, genérica, y a lo mejor los pormenores de la operación incluirlos dentro de un contrato. Y entonces, por eso es que de pronto encontramos facturas que nos dicen, a ver, pago de anticipo para construcción de tal según contrato fulanito. O sea, hacen referencia a ese contrato para dar a entender que los pormenores de la operación no están en el CFDI, obviamente están en un contrato. Ahora sí, contador. Sí, Penélope, en mi experiencia lo primero que tenemos que hacer es un contrato. Y posteriormente vendrán las facturas, ¿no? Ya como parte del servicio cotidiano. Y yo lo que he visto en mi experiencia también es de que no existen contratos. Todo es de palabra y luego empieza la facturación y es un lío después, bueno, inclusive para los cobros. Sí, sí. No, por eso les ponía el ejemplo del matrimonio. Digo, de pronto, por ejemplo, uno de mis sobrinos, que es el que no se quiere casar, se lleva a vivir a su casa a su novia, ¿no? Cuando estrenaron lo de la Capitana Marvel, no, íbamos a ir todos al estreno. Y de repente llegamos al cine y no llegaba, ¿no? Y cuando llegó acá con una rajada, una cortada. Y yo, ¿qué te pasó, Mar? Y me dice, no, pues es que me peleé con mi novio, pero el pleito fue tan grave que de pronto él en su desesperación porque no se fuera le quiso proponer matrimonio, le entrega el anillo y la chava se lo avienta se lo avienta y pues le rajó aquí la frente, ¿no? Y me decía, es que ya habíamos quedado, a ver, ¿dónde está el tema del convenio? ¿Dónde está el acuerdo? O sea, era lo que yo te decía, yo le decía a mi sobrino con todo el cariño, era lo que yo te explicaba. Esas cosas que tú dices de palabra, o que tú prometes, o que te comprometes de palabra, si no lo dejas por escrito, alguno de los dos va a fallar, o a alguno se le va a olvidar. Y por eso, algo que vamos a tocar en este curso, es la razón por la cual en las claves de los FDIs, en las claves de forma de pago, hay tantos números, y la mayoría de las claves de forma de pago, varias están avaladas por un contrato. Es decir, tú le puedes poner a la factura a lo mejor, no sé, que el pago se hizo en especie. Sí, está bien, se hizo en especie, hicimos un trueque tú y yo, pero si no hay un documento que lo avale, a la hora de que se revise la operación, ¿cómo lo vas a poder demostrar? Por eso aquí me agradó mucho la redacción, porque dice, a ver, es para que proceda tu deducción, porque obviamente los elementos, no todos los elementos de la operación los vamos a ver de acuerdo, o van a coincidir con lo que dice el comprobante. O sea, al final el contrato es el que me dice en qué consistió en realidad esa operación. Y esa es la razón del curso, o sea, de alguna manera entender qué es lo que tenemos que cuidar para poder dar efecto de materialidad a la operación. Ahora sí. Pero una pregunta, en esencia en algunos tipos de servicios, yo te hablo de lo que yo presto, tecnologías de información, a veces no necesariamente empiezas con el contrato, porque muchas veces implica quizá un estudio previo, una cotización, si tú lo quieres ver así, que a veces normalmente yo ya estoy cobrando. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces lo que se hacía era, yo hacía la propuesta de el servicio y esa misma propuesta se la daban a otros proveedores. Entonces, ok, sí, o sea, tú das a ver, mira, me venden esto, ¿no? Ajá. Sí, yo te incluyo todos estos servicios, sí. Inclusive le digo de qué manera voy a adecuar el software para hacerlo, y pues ellos muy cómodamente iban, mira, pues esto es lo que requiero,
Ajá. y pues obviamente les ofrecían un precio más competitivo porque no incurrían en los gastos que yo al hacer la propuesta, ¿no? Porque yo tenía que hacer un Ok. diagnóstico y demás. Entonces, yo normalmente ahorita ya presento como una propuesta, una cotización, pero la promesa es decir, si tú me tomas el servicio, Entonces yo lo vamos a hacer, me descuento, comprometo a esto. exacto, a descontarlo ya dentro de ya lo que es el contrato como tal. Que finalmente también eso se maneja, si le puedes pasar ahorita el micrófono, finalmente también eso se maneja, el Sí, tema ¿no? de generar, hay contratos de promesa o sea, de promesa de venta, de promesa de arrendamiento, o sea, y es la idea de ese tipo de acuerdos, es decir, mira, ahorita bajo los elementos que conozco yo me comprometo de entrada a esto, y si se dan estas condiciones, entonces ya pasamos a otra etapa. Sí, dependiendo de la prestación de servicio, venta, etcétera. Sí, recomendación, eso lo puedes mitigar con un contrato de confidencialidad y ahí le pones una cláusula que si tú te enteras que estas personas a quienes les hiciste el presupuesto, lo divulgan, te van a pagar, te van a indemnizar. Porque eso es muy dado, muy dado en la práctica. O que te fusilan también toda la… Sí, entonces… Por eso es delicado, pero sí. Y hay muchas empresas incluso que cuando establecen estos convenios de confidencialidad, incluso, digo, ahorita como que la gente le empezó a agarrar como sentido. Estaba yo viendo un reportaje que estaban haciendo sobre una serie que creo que sacó Netflix sobre el asesinato de Colosio, porque se dieron a conocer videos que estaban restringidos que tomaron de su muerte y todo eso. Entonces, estaban entrevistando a un funcionario del INAI, donde le preguntaban, bueno, qué tantas consultas él había recibido sobre el tema y cómo las aclaraban. Y algo que él contestó, le sorprendió mucho al reportero, porque dijo, es que desconocíamos que existía un órgano regulador de este tema, de los datos, sí, pero pues existe desde, híjole, ya tiene como 10 años, desde el 2004 existe la figura de la protección como tal en México. El problema es que de pronto desconocemos cómo se ejerce. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier violación, no solamente al tema de la confidencialidad, a cualquier contrato, tú eres libre de demandar a cualquier ciudadano y subes a una instancia jurídica y corre un proceso. En México no, se tienen que reunir ciertos requisitos, ¿no?, para esa protección, pero sí existe un órgano que lo regula. Digo, finalmente aquí el problema es que es muy difícil de comprobar que Sí, claro. se usa un mal uso de la cotización, ¿sí me explico, no? Porque Sí, digo, o aunque que tus tengas datos se el acuerdo, filtraron, sí. exacto, aunque tengas el acuerdo, pues obviamente el cliente nunca te va a decir, oye, tu cotización se la pasé al otro proveedor. O luego ¿Me le explico, cambia, no? ¿no? De pronto, porque yo he Sí. visto, por ejemplo, que a mí en lo personal de pronto me llegan muchos por el tema de las outsourcing luego tienes hasta sus marcas de agua, ¿no? Exacto. Del despacho y todo, pero aún así te llega, ¿no? La No, y lo información. curioso es que a lo mejor de manera indirecta te das cuenta porque a veces como tienes acceso al software, pues de repente ves lo que les hizo el otro proveedor y dices, oye, pues es prácticamente Lo mi que idea, yo, ¿no? ajá. Digo, no porque realmente haya en un momento dado pues cierta civilidad de tu cliente y decirte, ¿sabes qué? Pues sí usé tu proyecto, ¿no? Sí. Digo, eso es lo desafortunado, ¿no? Del caso que, digo, cuando sí tienes todos los elementos, obviamente sí puedes, a lo mejor hasta legalmente, como tú comentas, hacer, pues hasta inclusive, no sé, un juicio, ¿no? Si tú quieres, pero ya irte a lo mercantil, a lo comercial, yo creo que también implica muchas cosas Sí. Bueno. diferentes, ¿no? Sí, depende, tienes toda la razón. Sí, depende de lo que mucho vendas. Sí, nosotros nos dedicamos es una industria farmacéutica, entonces si alguien saca tu patente, pues es más fácil. Sí. No, y ahí es un tema de formulación. Y fíjate que eso es lo bonito de esa clase de cursos, que de pronto a lo mejor el enfoque puede ser distinto de una industria a otra, de una prestación de servicio. Por ejemplo, él no es contador, él es ingeniero, ¿no? Pero le ha aprendido mucho porque asesora un PAC y entonces de pronto pues el tema de los servicios, el tema de los tangibles, el tema como tú comentas de las fórmulas, cada industria, pues va a tener esos asegúnes y eso es lo bonito de este tema, que los elementos del contrato que vamos a revisar,
hay elementos que vamos a descubrir que son realmente libres y que para cada industria, para cada tipo de operación, pues tú puedes incluir las reglas del juego que tú quieras precisar, pero hay otros que a lo mejor son los que no se pueden negociar, eso también es lo que vamos a analizar. Y entonces, un elemento importante para que esta fórmula se concrete es que las personas o los elementos que intervengan en este acuerdo de voluntades, en esta decisión, deben de tener capacidad jurídica. Bueno, el día de ayer me llegó una sentencia que voy a subir a mi blog. Yo creo que la voy a subir hoy en la tarde, porque son imágenes, entonces las tengo que arreglar para que ustedes las puedan ver. Pero me llamó mucho la atención porque es una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia a una persona que promovió un juicio por un caso de interdicción. Interdicción. Voy a explicarles en qué consiste. Bueno, el ser humano necesita tener la capacidad de poder contratar y obligarse. Y entonces se entiende como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. No sé si escucharon también en las mañanas la noticia de que la Suprema Corte rechazó el tema de aprobar o apoyar el matrimonio infantil. Porque espérame, pues, o sea, pues ni siquiera tiene, o sea, debes de tener la capacidad de hacerlo por ti mismo, ¿no? Y entonces se estudia desde dos aspectos diferentes, la de goce y la de ejercicio. Entonces, la capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. Pero en cambio, la capacidad de ejercicio es la aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde junto con las facultades mentales, ya sea por locura, idiotismo, imbecilidad o muerte. El caso que comentaba es de una persona que le negaron sus derechos por considerarse que no tiene la capacidad mental para desarrollar ciertas actividades a raíz de un accidente. Entonces él promovió un juicio porque él lo que dice es que a raíz de ese accidente vascular que le ocurrió, sí se ven reducidas su capacidad auditiva y de habla, pero su cerebro sigue trabajando al 100. Y eso es algo bien interesante. Hay personas que de pronto me dicen, bueno, Penny, tú dices que eres una contadora porque tienes un título que la avala, pero a veces ni pareces. Porque de pronto, por ejemplo, yo no soy tan aprensiva con ciertas cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, mi hermana, fui a ver con ella unas cosas al despacho, y mi hermana, pero estaba así al borde de la locura porque esta semana es de declaraciones anuales. Y yo la verdad no bien relax, ¿no? Pues al rato llego y mando y mañana otra, y si no, pues el domingo es muy largo y no pasa nada, ¿no? Pero mi hermana es muy aprensiva. Entonces de pronto hay gente que me pregunta eso, oye, bueno, pues si tu familia es de contadores, tu papá es contador, pues ¿por qué tú no eres así, no? O sea, es como parte de los trastornos mentales de nuestra profesión, el ser aprensivos. Bueno, mi papá fue contador y cuando yo estaba iniciando la carrera, él tuvo un accidente donde le amputan la pierna. Entonces, cuando yo estaba en la salita, porque él estaba en su habitación, haciendo mis tareas y leyendo unas cosas, de repente, de uno de los clientes más importantes del despacho, de una empresa mueblera, llegó el representante con varios socios y yo pensé que entraban a visitarlo, o sea, que entraban a ver cómo estaba, y no, o sea, entraron a despedirlo, que porque ya no iba a hacer lo mismo, entonces yo estaba fuera, o sea, obviamente pues yo escuché todo, pero me llamó mucho la atención porque dije, a ver, pues a mi papá le cortaron una pierna, o sea, no le quitaron el cerebro, digo, al final de cuentas con limitantes, pero puede seguir ejerciendo su trabajo. Entonces es lo que peleaba este chavo. Lo que a mí me encantó de la Suprema Corte, y por eso se las quiero colgar, es que la sentencia no es como esto que estamos leyendo acá, es una sentencia tan clara que un niño de 8 años lo puede comprender. Son líneas y en donde le dicen, entendemos que pasaste por este proceso, entendemos que
tienes derecho a eso, o sea, pero lo redactan tan normal, tan simple, que al final, haz de cuenta que le ponen, y la Suprema Corte de Justicia te da la razón. Entonces viene ahí una nota, un como acotamiento donde dicen, se decide emitir esta resolución en este sentido y con esta redacción para que pueda ser posible su lectura por parte del interesado, que es el que está promoviendo su garantía constitucional. Entonces, a mí me encantó, porque de pronto dices, a ver, hace falta que de pronto entendamos hasta qué punto una persona tiene la capacidad para eso, para contratar, para obligarse, pero también en qué momento a lo mejor la empieza a perder. Por eso uno de los elementos básicos del contrato es eso. A ver, ¿quiénes intervienen? Pues persona 1 y persona 2, pero a ver, son personas mayores de edad, ciudadanos mexicanos, en pleno uso de sus facultades mentales, etcétera, para indicar que tienen la facultad de celebrar dicho convenio. Porque de lo contrario podríamos a lo mejor pensar que ese contrato pues fue firmado o fue elaborado por algún elemento que no estaba consciente o que no tenía aptitud para contratar y obligarse, y entonces se nulifica los efectos de ese contrato. Y esa es la razón. Entonces se vuelve un tema también interesante, cómo de pronto también van evolucionando las leyes para dejar más en claro en qué consisten estos elementos. Y entonces, después de la capacidad, el siguiente elemento del contrato, y me encanta esta imagen, es el consentimiento. Y me dicen, oye, Penny, ahí está así como que, o sea, nadie se casa así, o sea, con la pistola. Yo estaba platicando que el año pasado mis dos cuñados se divorciaron. La boda de uno de ellos, así fue. Mi cuñado tuvo que tomar terapia y entonces la psicóloga le decía a mi cuñado, oye, ¿es que no viste las señales? Y entonces a mí cuando me platicaba mi suegra, en paz descanse, cómo se había casado mi cuñado, me decía que lo habían casado con Z, ¿no? Pero yo no entendía, yo creía que era una broma de mi suegra. No, yo cuando me platicaron cómo estuvo la boda, dije, ay, no, sí está muy cañón. Mi cuñado trabajaba en algo así como en ferrocarriles, y él lo mandaban a hacer obras, y luego también lo mandaban a una termoeléctrica, y así es, ingeniero. Y entonces de pronto dice, pues yo venía, Penny, se hace cuenta que trabajaba 15 días, regresaba, y entonces un día su novia le dijo, nos vemos el lunes que regreses a las 6 afuera de la parroquia X, porque pues para platicar con el sacerdote, para ver lo de las amonestaciones y esas cosas. Bueno, cuentan que pues se quedaron de ver a las 6 en el atrio. Él llega, dice, pues yo llegué así del camión, o sea, me bajé del autobús, llegué, vámonos así, sí, o sea, todo sudado, casi con la baba aquí, la corbata por acá. Dice que no vio nadie en el atrio y se le ocurre entrar a la iglesia. Dije, bueno, pues ¿por qué no hay nadie? Y quedamos de vernos aquí. Entonces que cuando entra a la iglesia, la ve a ella vestida de novia, a la familia de ella, y empieza así, y el sacerdote llórale, tan, y vas. Y él se queda así. Entonces, yo le preguntaba a mi suegra, oiga, pero ustedes no fueron. Dice, sí, pero haz de cuenta que nos hablaron en la mañana, vénganse igual, en la tarde, pero no sabíamos ni a qué íbamos, ¿no? Entonces, pues llegó así, el padre, ahora, si la quieres o no la quieres, no, pues sí la quiero, pues entonces cásate, ¿no? Y así se casó, pues se decía que lo casaron con Z. Y yo le comentaba, bueno, pero ¿por qué tomar una decisión así? Dice, lo que pasa es que en aquel momento, pues mi novia, como yo viajaba mucho, pues decía que en una de esas ya no iba a regresar y que no sé qué, y bueno, pues así se casaron. Y ahí las consecuencias, ¿no? Porque de pronto, tiempo después, pues por eso viene el divorcio, porque hay muchas situaciones donde no hubo no estaban plenamente conscientes de la operación que estaban realizando. Entonces, el consentimiento es el querer interno, la voluntad que manifestada bajo el consentimiento produce estos efectos en derecho. La perfección del contrato exige que el consentimiento sea prestado libremente por todas las partes intervinientes, razón o efecto del principio de relatividad de los contratos. Es decir, si por ahí se identifica que hay un elemento donde la otra persona o la otra parte no lo hizo consciente o libremente, eso puede nulificar el contrato. Por eso en materia laboral hay tantos de pronto problemas, porque a veces el trabajador firma o consciente, pero no sabemos si a lo mejor no hubo un elemento que lo orilló o lo obligó
a tomar esa decisión, y si eso no se comprueba, pues eso puede nulificar el contrato. Entonces, cuando la voluntad se ha formado sin que el declarante tenga conciencia de la realidad o no manifieste libremente su decisión, se dice que las causas que perturban a la voluntad en ese sentido se denominan vicios de la voluntad, y esas causas pueden ser 3: el error, el dolo y la violencia, que van de la mano, o la intimidación. Y cualquiera de ellas impide que surja una voluntad negocial idónea, aunque no impiden que nazca el negocio jurídico. Sin embargo, lo hacen anulable. Por eso de pronto vemos a parejas que no se divorcian, sino que les anulan el matrimonio cuando de pronto se comprueba que hay un elemento que desde el origen no hizo congruente ese acuerdo entre las voluntades. Esa es la diferencia entonces entre una anulación y entonces el tema de un divorcio. Bueno, vamos a verlas entonces por partes, porque sí son frecuentes, no solamente en los contratos matrimoniales, son frecuentes en varias áreas. Y entonces el más común es el error. El error consiste en el conocimiento falso de la realidad, ya se trate de un derecho o de una norma jurídica. Por eso, un elemento que a veces es constante en los contratos es que de pronto viene la cláusula y a veces le pone el abogado el fundamento legal, o sea, conforme al artículo tal de tal código, las partes acuerdan en tal cosa. Y esa es la razón de poner la norma jurídica, no es que lo necesiten, no. Es que de pronto a lo mejor tú desconoces que hay un elemento o una disposición o algo que aplica de esa forma, ¿sí? Entonces, por eso el abogado atinadamente de pronto me pone esos fundamentos en las cláusulas del contrato. Cuando verse el error, existe una equivocación sobre el objeto del contrato o sobre algunos de sus aspectos esenciales. El error entonces es motivo de nulidad del contrato cuando recae sobre la naturaleza del contrato. Quería hacer un arrendamiento, pero acabó haciendo entonces una compra-venta, ¿no? Otro tipo de actividad. O sobre la identidad del objeto, o sobre las cualidades específicas de la cosa. Entonces dice, ahí hay una falsa representación mental conforme a la cual se ha determinado la voluntad. Esa voluntad se habría formado de manera distinta si a el sujeto se le hubiera dado a entender o conocido la realidad de no existir el error. Es decir, por eso de pronto a veces al final del contrato le ponen, después de haber leído el presente contrato, las partes acuerdan en firmarlo a tal fecha de tal en esta ciudad. O sea, es decir, de pronto sí necesitas estar consciente de lo que estás leyendo y no nada más firmar, sino tener plena conciencia de esos elementos a los que estás llegando al acuerdo. El error entonces de cantidad, que también se puede presentar, o error de cálculo, no constituye un vicio de la voluntad, a diferencia de los anteriores. Este solamente pues es un error a lo mejor de dedo o del dato y se corrige nada más rectificándolo, se conoce como error aritmético. A lo mejor le pusiste 50,000 y eran 5,000, ¿no? Entonces nada más corrigiendo el error aritmético, pero no es un tema de que se pretende eliminar el acuerdo de las voluntades. Y por eso, otra de las razones por las que vamos a ver muchos efectos fiscales en los contratos es este artículo 89 de Código.